Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Como se habrán enterado, el lunes tenemos clase habitual, o sea que se suspendió el feriado puente que había, así que eso nos da una clase más para consultas. Lógicamente que el lunes vamos a seguir avanzando en el programa, pero tenemos una clase más. Mientras siguen ingresando, no sé si quieren hacerme algún tipo de consulta respecto a lo visto hasta ahora. La clase pasada iniciamos la unidad 9, que se refiere, digamos, a la administración financiera cuando hay inestabilidad monetaria o cambiaria. Vimos los efectos que tenía en la planificación financiera, en los resultados, y habíamos comenzado a analizar los efectos en la inversión en capital de trabajo. ¿Eso quedó claro o hay alguna duda al respecto? Lo último que habíamos visto era el tema de inversión en bienes de cambio. Yo voy a hacer algunas preguntas y me voy a dar cuenta si realmente lo entendieron. ¿Qué efectos tiene la inflación en la inversión en bienes de cambio? A ver, ¿quién me puede responder? La inflación es como que abarata el costo de mantenimiento. Muy bien. Por ende, en épocas inflacionarias conviene invertir más en bienes de cambio. Es una manera también de respaldarse contra los efectos de la inflación. Ahora eso, o sea, ¿tiene un límite o Sí, obviamente compro? el espacio físico con el que se encuentre para mantener esos inventarios, costos de rotura hay que tener en cuenta también, y si hay que contratar más personal o expandirse, obviamente, hay un cierto El límite. coste de oportunidad también aumentaba, porque no era lo mismo el coste de oportunidad de 10.000 en inventario que 100.000. Exactamente. O sea, el tema era que es cierto, se disminuye el costo de mantenimiento por el efecto inflacionario, porque es como que la inflación nos genera un ahorro en lo que se refiere al costo de mantenimiento, pero también dijimos que en algún momento la tasa de costo de mantenimiento iba a tender a aumentar justamente por el aumento de inversión. Entonces, si estábamos ante una situación en la cual la tasa de inflación era mayor a la tasa de costo de mantenimiento, ahí comprábamos hasta un punto en el cual crece la tasa de costo de mantenimiento y se iguala a la tasa de inflación. Y en ese punto donde ambas se igualan, ¿qué es lo que convenía hacer? ¿Se acuerdan que en ese caso Comprar toda la venta anual, digamos, que vamos a tener, porque toda vamos a hacer nuestra un solo pedido? demanda en un solo pedido? ¿Por qué? Porque se anulaba el costo de mantenimiento, al ser iguales las tasas de costo de mantenimiento de inflación, ese costo se anulaba y quedaba como único costo el de ordenar. ¿Y cuando minimizamos el costo de ordenar? Haciendo un solo pedido. ¿Y qué pasa generalmente si cuando se logra esa igualdad de tasas, nosotros compramos más que lo que necesitamos? Ahí tiende a elevarse aún más la tasa de costo de mantenimiento por el costo de oportunidad, porque seguramente estaremos comprando bienes que los vamos a tener en depósito por un largo tiempo y eso tiene un mayor costo de oportunidad. ¿Esto quedó entendido para todos o solamente para los alumnos que han respondido? Si alguno no entendió, por favor, me lo dice y lo explicamos nuevamente. De lo contrario, yo avanzo. Vamos a ver ahora qué sigue en nuestro programa. Aguárdenme que voy a mirar el programa.
Faltaría deudas comerciales. Exactamente. Faltaría ver dentro de lo que es capital de trabajo, qué pasa con las deudas comerciales. Eso ya lo habíamos hablado. Las deudas comerciales, ¿qué tipo de rubros son? Partida monetaria. Son monetarias. Y al ser monetarias, ¿qué generan? Resultados por exposición a la inflación. En ¿De este qué caso, tipo? positivos. Exactamente. Las deudas comerciales son rubro monetario que generan resultado por exposición a la inflación positivo, o sea, generan ganancia por exposición a la inflación. Esto significa que en la medida que nuestros proveedores nos financien, vamos a seguir utilizando el crédito comercial, pero como yo les comentaba en la clase pasada, generalmente en épocas inflacionarias, los proveedores también hacen el mismo estudio y análisis que hacemos nosotros, o sea, van a tratar de disminuir su cartera de créditos. En consecuencia, habitualmente lo que pasa es que o disminuyen el periodo medio de cobranza, que para nosotros sería nuestro periodo medio de pago, o incluso llegan a no dar más crédito mientras se tenga mucha incertidumbre acerca de los valores de las tasas de inflación. Pero desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros, empresa que quiere hacer uso del crédito comercial, es una muy buena opción en épocas inflacionarias, siempre y cuando no existan diferencias de precios entre el precio de contado y el precio financiado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que es muy común en la relación comercial que no se establezcan tasas de interés a la vista, sino que se establecen descuentos, o sea que estamos como de alguna manera ocultando un costo de financiamiento. Y otra característica que se suele dar en épocas inflacionarias, hay proveedores que no quieren dejar de dar financiamiento. Entonces, ¿qué hacen? Ofrecen muy buenos descuentos por pago contado. Recuerden que esos descuentos por pago contado son una tasa de interés. Entonces debemos analizar si realmente en ese determinado proveedor que nos está ofreciendo un buen descuento, eso no es conveniente ese financiamiento. O sea que ahí sí dejaríamos de analizar esa deuda con ese proveedor como si fuera monetaria y pasaría a ser una deuda no monetaria. ¿Está entendido? ¿Quedó claro esto? Ahora, pregunto para ver si lo entendieron. ¿Cómo harían el análisis? Supóngase que es un determinado proveedor que hay, para no acortar los plazos de financiamiento, optó por dar descuentos de contado. Y supónganse que la condición va a ser 30 días fecha de factura o pagando a los 7 días de recibida la mercadería un 10% de descuento. Además, sabemos que la inflación promedio mensual estimada va a ser del 8%. ¿Cómo trabajarían en ese caso para ver si realmente conviene o no ese endeudamiento? Voy a compartir con ustedes, a ver, un Excel. A ver, aguárdenme. Al mismo que veníamos trabajando, acá lo tengo abierto, así que lo comparto. Voy a escribir lo que acabo de indicarles. ¿Alcanzan a ver el Excel? Es el mismo que utilicé la clase pasada.
¿Ven Sí, la sí. pantalla o no? ¿Sí? Muy bien. Supónganse que el proveedor tiene como condición pago a 30 días fecha factura. La condición es neto. Como hay inflación, optó por pago a 7 días fecha factura. La condición es 10% de descuento. Y también suponemos o estimamos una tasa de inflación mensual estimada del 8%. Bueno, ¿cómo harían este análisis ustedes? A ver, alguien que se anime. Sería que por la diferencia de los 30 días y los 7, o sea, los 23 días, nosotros estamos pagando un 10%. Exactamente. O sea que ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Mm, Y hay que tener en cuenta la inflación mensual, que es menor a eso. Vamos a hacer lo siguiente. Sí. Antes de trabajar con la inflación, ustedes tienen que calcular, recuerden que en este caso pueden utilizar el cálculo de tasa real porque es una operación simple cuyo cálculo es muy sencillo. Eso no significa que lo puedan trabajar de otra manera, pero vamos a hacerlo con tasa real. Para la tasa real, nosotros primero, ¿qué información necesitamos? La tasa de ¿Cómo interés. La tasa efectiva para empezar, o sea, Ajá. necesitamos la tasa efectiva. En este caso vamos a utilizar la tasa efectiva de esta operación, que va a ser igual a ¿cuánto? 10. Sí, espérenme, que justo están ingresando. A ver, 10, sí. ¿10? ¿Qué serían los 10 para el alumno que lo dijo? Fíjense que yo les estoy dando situaciones que son reales, o sea, que se dan en la práctica, no son situaciones que no las van a tener nunca. Porque siempre, si ustedes están administrando un negocio, se van a ver en alternativas como esta. ¿Me conviene pagarle? ¿No me conviene? ¿Me conviene sacar el descubierto en el banco para pagarle a este proveedor? ¿Me conviene no sacar el descubierto en el banco y esperar a los 30 días y pagar? O sea, son situaciones reales las que les estoy planteando. Quizás no sea, a lo mejor en lugar de decir pago a 30 días, dice pago a 60 o pago a 20 días o 7 días con descuento. O sea, pueden variar ese tipo de datos, pero de que se dan en la realidad, se dan. Entonces es importante que ustedes sepan determinarlo, porque esta materia es una materia teórico-práctica. O sea, la teoría para que la apliquen en la práctica. Yo les digo esto porque los alumnos que rinden final tienen que saber la aplicación práctica de lo que están estudiando. No pueden venir a recitar un librito de memoria y no saber cómo se aplica lo que han leído. Así que espero la respuesta de ustedes para resolver esto. A ver, no estamos evaluando acá. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo se trabaja. Entonces les pido que, aunque esté mal, no importa. Es preferible cometer el error y aprender del error a quedarse callados y ni siquiera intentarlo. Ahí no sería, profe, por 0,92, 1 menos la tasa de inflación y sacar la tasa de costo real. Esperen un minuto, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a escribir primero la fórmula de tasa real para recordársela.
La tasa real, ¿se acuerdan que tenía en el numerador la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa de inflación? Y prima menos, yo voy a poner una D como tasa de inflación porque no tengo, no, la D no me gusta porque parece de descuento. Una S, la S va a ser la tasa de inflación, porque no tengo acá las letras del alfabeto griego para escribir. Esto sería mi numerador. Dividido, ¿qué iba en el denominador? 1 más la tasa de inflación. Exactamente, que sería en este caso 1 más S, sí, S es la tasa de inflación. ¿Qué elementos conozco de esta? Y recuerden que para aplicar esta fórmula, tanto la tasa efectiva como la tasa de inflación debían tener la misma unidad de tiempo. Vamos a comenzar por la tasa efectiva. En este caso, la tasa efectiva, ¿cómo la puedo llegar a calcular? Si no hay datos, pueden inventarlo. Fíjense que una forma sencilla sería decir, voy a suponer que mi factura es de 100 pesos. Yo no se los di. Lo ¿Reintegrado inventan sobre ustedes. prestado? Y es lo más fácil en este caso. Por eso les digo, inventen ustedes los datos que no tienen. Entonces sería reintegrado sobre prestado menos 1. Vamos a poner reintegrado sobre prestado menos 1. ¿Cuánto sería el reintegrado en este caso? 100. 100. ¿El prestado? 90. Sí. Menos 1. ¿Y eso cuánto nos da? 0,11, por ahí debe dar, a ver. Sí. 0.1111. ¿Con qué unidad de tiempo es esto? Para 23 días. Perfecto, para 23 días. Muy bien, tenemos ya uno de los datos. Ahora la tasa de inflación, que yo llamé S. ¿En qué unidad de tiempo está estimada? Mensual. Mensual. No podemos compararla con esta que es para 23 días. Entonces vamos a llevarla a 23 días. ¿Cómo lo hacíamos? Y 1 más la tasa Sí. elevado a 1 sobre lo que quiero sobre lo que tengo. Eso, elevado entonces. 23 sobre 30. Exactamente, elevado a 23 dividido 30. Y esto nos da, ya les digo cuánto. Menos 1. Exactamente, menos 1. 1.08. 00, redondeando 0061. 0061 para 23 días. Y ahora recién estoy en condiciones con esta información de sacar la tasa real. ¿Estamos? Y ese va a ser el costo real de este financiamiento. Y es esa tasa real que tendré que comparar con la tasa real de alguna otra alternativa de financiación para ver qué me conviene hacer. Si pagar con el descuento o, en su defecto, pagarle a este proveedor a los 30 días y endeudarme en el banco. ¿Está entendido? ¿Entendieron? No los alumnos que participaron, porque supongo que si lo hicieron es porque entendieron. ¿El resto lo entendió o no? Sí, profe, me contestan. Bueno. Profe, Muy ¿cómo bien. es para, te consulto, cómo es para entender ahí que por qué va a 23 días? La tasa de descuento ahí que es 11,11. ¿Cómo es la...? Porque si vos hacés la línea del tiempo, a ver, la voy a graficar acá abajo. Vamos a suponer que
Esto No se que ve, yo profe. grafiqué es la línea del tiempo. ¿No se ve? ¿Se ve o no? No, no se ve. A ver, capaz que dejé de compartir. Esperen un minuto, a lo mejor sin querer apreté el... Sí. No me di cuenta y dejé de compartir. Ahora ven esta línea que yo hice acá. Sí, ¿La ven o no? Muy bien. Esto representa 30 días. Significa que yo recibí acá al inicio de la línea, recibí la mercadería, y si yo optara por pagar en el plazo estipulado por el proveedor, los pagaría acá. En este momento yo pagaría, para el ejemplo que tuvimos, 100 pesos. Pero ¿dónde pagaría los 90 pesos si es que yo optara por el descuento? En este momento, ni bien recibo la mercadería, No, en el séptimo día. acá. O sea, han transcurrido 7 días. Espérenme que vamos a hacer, vamos a correrlo un poquito. Ahí estaría. Entonces, hoy. Bueno, vamos a suponer que estos 90 están más a la derecha, están a los 7 días del inicio. El plazo por el cual a mí me están otorgando el descuento no es por los 30 días. Si fuera por los 30 días, yo tendría que pagar los 90 pesos acá al inicio, pero los voy a pagar transcurridos 7 días. Entonces, el plazo que a mí el proveedor me está dando para el financiamiento no es de 30 días, es de 23 días. ¿Está entendido ahora? ¿El alumno que preguntó entendió? Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si hacemos la tasa real, esa R, si da Sí. positivo, ¿convendría Todo esperar? depende, Ah, ¿eh? ok. Todo depende, ¿no es cierto? Más que nada va a depender de que si vos o sea, primero si tenés fondos ociosos para hacer el pago. Segundo, a lo mejor conseguís un préstamo, suponte que tenés una tasa de adelanto en cuenta corriente cuya tasa real fuera, esta nos dio ¿cuánto? Esta nos dio el 6. Si vos conseguís un adelanto en cuenta corriente con una tasa real del 5, te tomás ese préstamo, ese adelanto en cuenta corriente, cancelás al proveedor y ganaste una diferencia. ¿Entendés? Sí, entiendo. O sea, esto va a depender de dónde van a obtener ustedes los fondos. Porque si vos tenés en caja fondos que no ociosos, que no los has invertido o cuya tasa de inversión de corto plazo es menor, digamos, al 6 y pico que nos dio recién, también te va a convenir cancelar la deuda con el proveedor. O sea, para eso se hace el cálculo. Y fíjense que es un caso donde, a pesar de que todos los préstamos, la financiación obtenida de los proveedores, generalmente se la trabaja como monetaria, es una situación que la debemos trabajar como no monetaria. ¿Estamos hasta acá? Sí. Muy bien, seguimos entonces. A ver qué viene ahora. Los efectos de la inestabilidad monetaria en la evaluación de proyectos. Ya hablamos algo de lo que era la planificación la clase pasada, habíamos hablado del tema del horizonte de planeamiento, habíamos hablado también del tema de los flujos de ingresos y egresos, y acá ya estamos hemos armado, digamos, nuestro proyecto y tenemos que evaluarlo. Entonces, debemos considerar, primero, que tener en cuenta las condiciones de la economía que prevemos que se van a dar,
tratar de estimar la tasa de inflación, tratar de analizar si nuestros precios y nuestros costos van a acompañar a la inflación en la misma medida. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de inflación por ahí puede ser un 20% anual y nosotros prevemos que nuestros precios van a aumentar en lugar de un 20, un 25%, o que van a aumentar un 15 en lugar de un 20. Entonces, y el mismo tipo de análisis hacemos respecto de nuestros costos, es decir, que puede haber un cambio en los precios relativos. ¿Por qué es importante esto? Porque existen distintas formas de encarar la evaluación de proyectos según sea una situación u otra. En segundo lugar, les dije que tienen que tratar de estimar la tasa de inflación, que eso es muy complicado, pero bueno, de alguna manera hay que hacerlo. Hay que analizar la tasa de rendimiento requerida, hay que analizar las tasas del financiamiento que va a tener nuestro proyecto y proceder a aplicar alguno de los métodos de evaluación que nosotros conocemos. Por ejemplo, van, TIR modificada. Ahora, el tema es cómo vamos a armar el flujo de fondos para poder aplicar alguno de estos métodos de evaluación. Fíjense, si nosotros consideramos que nuestros precios y nuestros costos van a variar en la misma magnitud que la inflación, podemos trabajar todo en moneda del momento cero. ¿Por qué? Porque si va a haber inflación, tanto los ingresos como los egresos se van a aumentar en la misma medida y eso no va a alterar, digamos, la relación entre ingresos y egresos. Ahora bien, el tema está que nuestro flujo tiene ingresos y egresos en distintos momentos. ¿Con qué tasa vamos a trabajar? Ya cuando hay inflación y trabajamos con moneda del momento cero, directamente se debe trabajar con una tasa real. Es decir, voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, supónganse el siguiente caso. Supónganse que yo tengo voy a trabajar directamente con un flujo de fondos netos. ¿Por qué? Porque las variaciones de precios relativos van a acompañar a la inflación, o sea que los ingresos y los egresos van a aumentar en la misma medida que la inflación. Vamos a suponer que yo armé un flujo de fondos donde el flujo de fondos netos en moneda del momento cero fueran los siguientes. Este va a ser el momento cero, el primer año, el segundo año y el tercer año. Vamos a hacer algo corto. Bueno, vamos a suponer que tenemos en el momento cero y en moneda del momento cero la inversión de 10.000 pesos. En el año 1 tenemos un flujo positivo de 2.000, en el año 2, 5.000, y en el año 3 tenemos un flujo positivo de 8.000 pesos. Fíjense que estos flujos están todos expresados en moneda del momento cero. Cuando yo estoy planificando, lo primero que voy a hacer es trabajar con la moneda del momento de mi planificación. O sea, voy a hacerlo con moneda del momento de hoy. Digamos que ese momento fuera el momento cero. Entonces lo estoy haciendo con la moneda de este momento.
significa que todos estos valores son comparables entre sí. En cambio, si yo supiera que de antemano yo estimo que la inflación anual va a ser el 10%, yo tendría la posibilidad de reexpresar este flujo de fondo y poner el flujo de fondo neto en moneda de cada año o de cada momento. Fíjense, los 10.000 quedarían como 10.000 negativo. Ya estos 2.000 pasarían a ser no 2.000. Si yo estimo que la inflación anual va a ser del 10%, estos 2.000, ¿a cuánto los tendría que llevar? A ver. 2.200. 2.200. Los 5.000 que siguen, ¿a cuánto los tendría que llevar? 5.500. No. ¿En moneda de qué momento están estos 5.000? ¿Del año 2? No. Fíjense lo que del año 1. Acá escribo, acá lo marco. Este flujo de fondos está en moneda del momento cero, o sea, del momento en el que yo, digamos, hice este flujo de fondos, a moneda del momento de hoy. Entonces, si están en moneda del momento cero y yo quiero expresar cada flujo en moneda de su respectivo momento, significa que los 2.000 pesos del año 1, en el año 1, al acompañar a la inflación, y la inflación ha sido del 10%, estimada es del 10% anual, van a ser 2.200. Estos 5.000 del año 2, si la inflación anual estimada es del 10%, va a tener la inflación del primer año y del segundo año. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Todo? Sí, profe. Muy bien, entonces van a ser 6.050. Y a ver, ¿quién me dice los del tercer año cuánto va a ser? 10.648. Muy bien, 10.648. Entonces, fíjense que yo tengo el mismo flujo que lo he transformado, en lugar de expresarlo siempre en moneda del momento cero, lo expresé a cada flujo en moneda del momento en que se da. Entonces, si yo quisiera calcular el van de este primer flujo que está en moneda del momento cero, ¿qué tasa tendría que ocupar? ¿Una tasa efectiva anual o una tasa real anual? A ver, contéstenme lo que les parece. ¿La efectiva? Supónganse que yo digo que mi tasa acá para hacer el van es del 30% anual. Cuando yo fijo esta tasa, lo estoy haciendo como tasa efectiva. Como tasa efectiva en una economía en la que se va a desarrollar mi proyecto. Mi economía es una economía con inflación estimada del 10% anual. Entonces, si yo hablo de una tasa K de actualización del 30% anual y digo que esta tasa K es una tasa efectiva, ¿esta tasa es una tasa real o es una tasa que esta tasa la tengo que ocupar en ambos casos de la misma manera? En el primer caso tendría que sumarle la inflación. ¿Sumarle la inflación a qué? Para sacar, a la tasa K, habría que sumarle la inflación, ¿o no?
No, porque esta es una tasa efectiva, ya tiene la inflación. Yo creo que la tasa acá sería para el primer caso porque ahí estaría contemplada la inflación dentro de la misma tasa. Ahora pregunto, cuando ustedes utilizan la tasa K tiene adentro la inflación. La tasa K realmente representará supónganse que estamos utilizando como tasa de actualización una tasa de costo de oportunidad. Me voy a ir un poquito de... ustedes decidieron que tienen estas posibilidades de inversión y que ustedes pretenden obtener una tasa de rendimiento del 30% anual. Esa tasa la han nombrado como tasa de rendimiento efectiva. Ustedes saben que hay inflación, o sea, por eso están pidiendo un 30% anual, porque si no hubiera inflación, un 30% anual sería una barbaridad. Entonces, si ustedes saben que esta tasa es el 30% anual y que contiene adentro a la inflación, ¿van a actualizar un flujo de fondos que está en moneda constante utilizando esta tasa? No. No. ¿Y qué tasa tendrían que utilizar en el primer caso? Una real. Acá tendrían que utilizar una tasa real para el cálculo del BAN o de la TIR. Esta tasa la utilizarían en este otro caso. ¿Por qué? Porque están hablando de flujos expresados en la moneda de cada momento. ¿Estamos? Después vamos a ver cómo se va a trabajar, pero lo que yo quise con este primer enfoque es que vean la diferencia entre hablar de un flujo expresado en moneda del momento cero y hablar de un flujo expresado en moneda de cada momento. ¿Está? ¿Lo entendieron hasta acá o no? Sí, profe. Muy bien. Esto que acabamos de hacer, de llevar a cada momento, a moneda de cada momento, si nosotros consideramos que nuestros precios y nuestros costos van a crecer al mismo ritmo que la inflación, no tendría razón de ser y podemos trabajar directamente con un flujo expresado en moneda de momento cero y trabajar con una tasa real. Ahora bien, si nosotros consideramos que nuestros precios de venta, o sea, nuestros ingresos y nuestros costos no van a crecer de la misma manera que la inflación, o sea, que van a crecer más o menos que la inflación, pero no igual que la inflación, ese cálculo que acabamos de hacer para transformar en moneda de cada año no va a ser tan sencillo. Y ahí vamos a tener que hablar de crecimiento estimado, tasa de crecimiento estimado de nuestros precios de venta y tasa de crecimiento estimado de nuestros precios o costos. Y ya no vamos a hablar del flujo neto en su conjunto, sino que vamos a tener que separar lo que son los ingresos de los egresos. Entonces vamos a tener un flujo de ingresos, y vamos a tener un flujo de egresos. Por un lado, vamos a tener un flujo de ingresos que va a estar expresado en moneda del momento cero. ¿Por qué? Porque siempre mi primer paso va a ser trabajarlo en moneda del momento en que estoy haciendo la evaluación. Vamos a suponer que nuestros ingresos fueran en el momento cero nada, después 30.000 pesos, 50.000 pesos, 50.000 pesos,
y 80.000 pesos. Por otro lado, esto está todo en moneda del momento cero. Pero ¿qué pasa? Estos ingresos van a tener un crecimiento distinto a la inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque mis precios de venta voy a tener la suerte que mis bienes van a ser muy requeridos y yo voy a poder aumentar mis precios de venta más que la inflación. Entonces voy a llamar, vamos a suponer Y al aumento, a la tasa de aumento de precios de venta. Y vamos a suponer que mis precios de venta van a aumentar un 15% anual. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer el mismo cálculo que trabajamos hoy, pero solamente con los ingresos. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a armar el flujo de ingresos en moneda de cada momento. Y así el mismo tipo de cálculo vamos a hacer, pero tomando los ingresos únicamente y la tasa de variación de los ingresos. Entonces, en el momento cero no tenemos ingresos. En el momento 1, díganme ustedes cuánto va a ser el valor de nuestros ingresos en moneda de ese momento. ¿Cuánto van a valer si se da el aumento que nosotros prevemos? Los 30.000 pesos que están en moneda de momento 0, ¿cuánto valdrían en el momento 1? $34.500. Sí, señor, 34.500. ¿No hay ningún otro alumno que pueda hacer el cálculo, chicos? Yo los espero, pero quiero que traten de hacerlo ustedes, porque es la única forma de aprender. ¿Cuánto valdrían los 50.000 pesos en el momento 2, en moneda del momento 2? 66.125 puede ser. Sí, señor, muy bien. Pregunto para los alumnos que no están haciendo los cálculos. ¿Saben de dónde salen esos valores? ¿Entienden cómo obtenemos esos valores? Miren que ahora es la oportunidad de preguntar, porque ahora tienen que sacarse todas las dudas. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Se entiende? Muy Sí, bien. sí. ¿Y los 80.000 cuánto van a valer en el momento 3? En moneda del momento 3, digamos. Por lo que estamos cambiándole es la moneda. 121.670 puede ser. Sí, señor, 121.670. Muy bien. Entonces, de ahora en más, nos va a interesar este renglón a nosotros de ingresos. Voy a armar ahora el flujo de egresos en moneda del momento 0. Bueno, vamos a suponer que nuestros egresos fueran 20.000, que fueran 20.000, 40, 30.000, vamos a poner, y 50.000. Y vamos a suponer que sea la tasa de variación de precios de nuestros costos y que vayan a variar un 13% anual. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el flujo de egresos en moneda de cada momento. Muy bien, espero resultados. A ver,
¿Quién me dice cuánto van a valer en el momento 1 los 20.000 que estaban en moneda del momento 0? $22,600. Muy bien. Los 30.000 en el momento 2, en moneda del momento 2. 38.307. Muy bien. Y los 50.000 en moneda del momento 3. $72,145. Muy bien, 72.145. Entonces, ahora, este va a ser el flujo de fondos de egresos que vamos a considerar. ¿Y cómo vamos a armar nuestro flujo neto de fondos? Por diferencia entre ambos flujos, ambos en moneda de cada momento. Entonces voy a tener el flujo neto de fondos en moneda de cada momento. Y va a surgir por diferencia. En el momento 0 no puse hoy, qué bien que estuve, no tenemos inversión. Voy a poner 20.000 y como está en el momento 0, 20.000. Entonces, díganme ustedes cuáles van a ser los valores de nuestro flujo neto de fondos. En el momento 0, ¿cuánto vamos a tener? Agregué ya la inversión del momento 0 que no la habíamos puesto. ¿Cuánto da en el momento 0 el flujo neto de fondos? Menos 20.000. Menos 20.000. En el momento 1, ¿cuánto da? 11.900. Muy bien. En el momento 2, 27.817. A ver. Resté bien. 818. Y en el momento 3, 49.525. Hoy no vamos a aumentar la inversión inicial porque si no nos va a dar demasiado. Bueno, vamos a ver qué da. No importa, dejemos ahí. Una vez tenemos suerte y ganamos mucho. Este va a ser el flujo de fondos con el que inicialmente voy a trabajar y que es uno de los ajustes que nosotros tenemos que hacer, que es llevar cada ingreso y cada egreso que originalmente fue expresado en moneda del momento 0, expresarlo en moneda de cada momento. ¿Por qué lo hicimos? Porque tienen tasas de variación distintas a la inflación. ¿Está claro hasta ahí? ¿Todos lo han entendido? Ahora voy a mirar el chat porque yo estoy con la otra pantalla. ¿Todos entendieron, chicos? Por favor, respóndanme porque entonces yo puedo seguir avanzando. Sí, profe, se entendió. Sí. Muy bien. Por otro lado, hay otro tema que debemos incluir en como un ajuste a nuestro flujo de fondos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que nuestra inversión puede ser en activo fijo o en capital de trabajo? Que nuestra inversión en capital de trabajo incluía la inversión en capital de trabajo y que tenga efectos en nuestro flujo. A ver, ¿qué tipo de inversiones desde el punto de vista inflacionario, entre comillas, tenemos que analizar en el capital de trabajo?
Disponibilidades. Disponibilidades, ¿qué tipo de inversión es? ¿Monetaria o no monetaria? Monetaria. Es una inversión monetaria. ¿Me va a generar algún tipo de resultado? Negativo. Exactamente, me va a generar un resultado negativo. Entonces, lo que debemos incorporar acá son el resultado que pueda ser positivo o negativo, generalmente va a ser negativo porque la lógica me indica que el activo monetario va a ser mayor o debiera ser, entre comillas, mayor que el pasivo monetario. Si yo sumo disponibilidades más créditos, debería dar más que deudas comerciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que analizar? El efecto que esa inversión monetaria me genera. Sabemos que nos va a dar un resultado negativo. ¿Cómo vamos a determinar ese resultado negativo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a año a poner cuál fue la inversión monetaria de ese año. Entonces ponemos inversión monetaria. Inversión en activos monetarios, inversión monetaria nomás les pongo para ahorrar tiempo. Y vamos a suponer que en el primer año tuvimos 10.000 pesos de inversión monetaria. En el segundo año tuvimos 8.000. En el tercer año tuvimos 15.000. Vamos a tener, porque en realidad estamos analizando un proyecto. Entonces, si esa sería la inversión monetaria, ¿cómo calculo el resultado, o sea, la pérdida que me genera la inversión monetaria? A ver, ¿quién se anima? Esto no lo hemos dado todavía, pero a ver, ¿quién se anima? Calculo lo que debería de tener y lo comparo con lo que tengo. Exacto. Vamos a suponer que vos tenés 10.000 o sea, terminás el año 1 con activos monetarios netos por 10.000 pesos. ¿Eso está en moneda de qué año? Esos 10.000 que suponte vos que tuviste una inversión promedio anual, porque acá cuando yo hablo de inversión monetaria no es que estoy tomando la inversión del último día del año, estoy tomando la inversión promedio anual. Vos tenés una inversión promedio anual de 10.000 pesos, o sea, la tuviste en promedio a lo largo del año. Es como que vos dijiste, bueno, tengo efectivo 10.000 pesos desde el primer día del año hasta el último día del año. Eso significa que vas a tener una pérdida por exposición a la inflación. Vamos a suponer que fuera efectivo para que ustedes lo visualicen mejor, pero en realidad, vuelvo a repetir, es todo lo que sea monetario. Si durante ese año hubo una inflación promedio de un 10%, ¿cuánto tomarías vos como pérdida generada por esa inversión? 1.000. Se puede trabajar con 1.000 porque yo dije tuvo una inflación promedio de un 10% anual, o también podría llegar a trabajar con una tasa media. ¿Por qué? Porque como les dije, tuve desde el primer día hasta el último día. Digamos que por ahí convengan directamente que trabajen con la tasa de inflación anual. Es como ser un poco más pesimista, por así decirlo. Pero en realidad
si yo voy desde el punto de vista financiero, yo digo, estoy tomando una inversión promedio, yo lo que tendría que tomar no es la inflación anual, sino la mitad de la inflación anual, es como elevar la inflación anual a 0,5. Pero vamos a suponer que somos pesimistas y vamos a trabajar con la tasa de inflación. En el primer año, entonces, tendríamos una pérdida de 1.000. Vamos a suponer que en el segundo año la inflación también es del 10% anual. Si yo estimo que la inflación del segundo año va a ser del 10% anual y en promedio yo tuve una inversión monetaria de 8.000, ¿qué pérdida voy a exponer, digamos, por esa inversión monetaria? 800. 800. Y en el último año, si seguimos trabajando con una tasa de inflación estimada del 10%, va a ser de 1.500. Muy bien. Ahora viene la otra pregunta. ¿En moneda de qué momento está esto? De cada momento. En moneda de cada momento. Y lo voy a agregar acá. Pérdida de la inversión monetaria en moneda de cada momento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a armar un cuadro. Yo se los voy a ir, antes de avanzar acá, les voy a mostrar, porque esto está en las filminas que yo les voy a poner en el aula, pero no con números. Voy a compartir con ustedes un cuadro que yo hice, espérenme, acá, para que vayan identificando. Fíjense, acá dice ingresos expresados en moneda del momento de cada, o sea, en moneda de cada año. Va a ser el ingreso en moneda del momento 0 por 1 más la tasa de variación elevado a la T. Esto fue lo que hicimos cuando trabajamos con el flujo de ingresos. ¿Lo reconocen así con la simbología o no? ¿Lo ven así o no? Voy a compararles con el cuadrito que nosotros hicimos. Y sub T vendría a ser este primer cálculo que hicimos acá. Y se los voy a poner acá, porque esto después yo voy a tratar de ponerlo en el aula. Esto sería lo que yo llamé I sub T en la filmina. Fíjense que cada uno de estos valores, ¿cómo los obtuvimos? Multiplicando el valor que está expresado en moneda del momento 0 por 1 más la tasa de variación, que yo acá la llamé Y, pero le voy a poner la misma simbología que usé en la filmina, eso sería P en la filmina. Es la tasa de aumento de los precios de venta. Y fíjense, en nuestra filmina dice elevado a la T, y es cierto que es elevado a la T, porque para el primer caso lo elevamos a la primera y multiplicamos 30.000 por 1 más 0,15 a la primera. En el segundo caso hicimos 50.000 por 1 más 0,15 al cuadrado. ¿Me van siguiendo? Miren que si no me da la impresión como que hablo sola y no me gusta. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Se entiende bien? Muy bien. Después tienen, en el segundo renglón es lo mismo, pero para los egresos. Le voy a poner acá el E sub T. Esto sería E, y yo le pongo la T entre paréntesis por razones de practicidad nada más. Y bueno, acá ya usé la letra E para la tasa de variación. Por otro lado, seguimos acá, tenemos el flujo neto de fondo, que es la diferencia entre ambos. ¿Estamos hasta ahí? Esto todavía no lo vimos porque lo voy a dar en forma conjunta con lo otro que hicimos. Después, voy a seguir con la otra filmina. Fíjense, la pérdida por la inversión monetaria es la inversión monetaria del periodo por la tasa de inflación.
Y después, bueno, esto no lo hicimos, lo hacemos ahora. Una vez que yo he determinado estos valores y voy a marcar esto con amarillo y esto no, porque esto no es información que yo la vaya a utilizar ahora, voy a armar un flujo de fondo con todo lo que marqué, digamos, o sea, no con todo, porque acá ya hice el flujo neto de fondos. O sea que lo que voy a hacer en mi cuadro ahora va a ser tomar el flujo neto de fondos, que fue la diferencia entre el flujo neto, el de ingresos y el de egresos, ambos en moneda de cada momento, y a ese flujo le voy a restar la pérdida generada por la inversión monetaria en moneda de cada momento. Entonces, acá voy a poner flujo neto de fondos, que serían los ingresos menos los egresos en moneda de cada momento, y que serían estos valores. A eso le voy a restar la pérdida por la inversión monetaria y voy a obtener una diferencia. Esa diferencia que van a ser en el momento 0 de 20.000, en el momento 1 de 10.900, en el 2 de 27.018, y en el 3 va a ser de 48.025. Este va a ser el flujo de fondos que yo voy a tener que utilizar para hacer la evaluación. Entonces, este va a ser mi flujo neto de fondos a evaluar y que está en moneda, ¿de qué está? ¿En moneda al momento 0 o de cada momento? De cada momento. De cada momento. En moneda de cada momento. Muy bien. O sea que la diferencia entre ingresos e egresos menos la pérdida por la inversión monetaria me genera este flujo de fondos, que es el que yo voy a evaluar. El tema radica en lo siguiente. ¿Qué tasa voy a utilizar para hacer la evaluación? ¿Voy a trabajar con una tasa efectiva o voy a trabajar con una tasa real? Si yo trabajo con una tasa efectiva, significa que esa tasa efectiva contiene a la inflación. Entonces la puedo aplicar directamente a estos valores. El otro camino es trabajar con tasa real, que es lo que habitualmente se usa en la realidad. Es decir, cuando hay inflación y se hace un proyecto, se dice, bueno, este proyecto, que estamos hablando de costo de oportunidad, bueno, quiero ganar tal tasa, pero es en términos reales. Entonces, si yo utilizo tasa real para la evaluación, ¿qué voy a tener que hacer primero? ¿Puedo aplicar la tasa real a estos valores directamente? No. ¿Y qué tendría que hacer primero? ¿Deflactarlos? Exactamente. Primero tendría que llevarlos a moneda del momento 0. Y yo les voy a mostrar acá las dos alternativas. Si utilizo tasa efectiva que incluye la inflación proyectada,
para calcular el VAN, lo voy a escribir directamente. Utilizo el flujo neto de fondos en moneda de cada momento. Esa sería la primera alternativa, entonces trabajarían con esa tasa tal como lo han hecho ya en evaluación de proyectos, sin ningún cambio. O sea, previamente hicieron todo esto, llegaron a este flujo y bueno, utilizan una tasa efectiva. Ahora, si utilizo tasa real, primero debo expresar el flujo neto de fondos a evaluar en moneda del momento cero. Y vamos a suponer que la tasa de inflación estimada sea del 10% anual. Si la tasa de inflación estimada es del 10% anual, ¿qué valores me va a dar este flujo neto de fondos en moneda del momento cero? A ver, ahí espero respuestas, ¿eh? Los 20.000 están expresados en moneda del momento cero. Sí. Sí. Muy bien. Los 10.900, ¿cuánto van a valer en moneda del momento cero? 9.909. Muy bien, 9.909. Los 27.018, ¿cuánto van a valer? $22.328,92. Sí, vamos a redondear, 22.329. Muy bien. ¿Y los del momento 3? $36.082. Una vez que hice este cálculo, recién calculo el VAN con la tasa real. Y ahí veo si es viable o no es viable el proyecto. Y también con esta información calculo la TIR. Y me va a dar una TIR que va a ser una TIR real. Que la voy a comparar con una tasa de costo de capital real. Lo mismo que acá. Acá estoy utilizando una tasa real. No voy a utilizar la tasa de costo de capital efectiva sin haberle detraído la inflación. ¿Está entendido lo que hicimos hasta acá? Sí, profe, eso sería solamente en el caso en que los ingresos y egresos crezcan en distinta proporción a la inflación, ¿verdad? Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque si crecen en la misma medida que la inflación, no tiene, o sea, sí vamos a tener que hacer un ajuste, que es este. El ajuste de la pérdida de la inversión monetaria, igual lo vamos a tener que calcular. ¿Cómo lo trabajaríamos en esta situación? Si yo no voy a hacer el cambio de moneda porque realmente no hace falta, si yo tengo un flujo de fondos en moneda del momento cero, mis ingresos y mis egresos van a crecer en la misma magnitud que la inflación, entonces no tiene sentido trabajar con un flujo de fondos en moneda de cada año, porque es agregarme trabajo. Pero eso no significa que no exista la pérdida de la inversión monetaria. Entonces, ¿cómo trabajaríamos en ese caso? Yo voy a suponer esta situación ahora.
Voy a volver al ejemplo inicial. A ver. Fíjense, yo tenía un flujo de fondo en moneda del momento cero y voy a aclarar acá, los ingresos y costos crecerán en la misma magnitud que la inflación. Entonces, esto no lo voy a cambiar. Pero, ¿qué pasa? Yo también voy a tener, y vamos a suponer que esta haya sido mi pérdida por exposición a la inflación de la inversión monetaria. Si yo tengo esta pérdida por exposición a la inflación, yo no puedo directamente restar acá, porque esto está en moneda del momento cero y esto otro está en moneda del momento de cada pérdida, digamos. ¿Qué tendríamos que hacer para que sean restables los importes? Fíjense, esto está en moneda al momento cero, esto está en moneda de cada momento, digamos. Deflactarlas, digamos. Exactamente, tengo que llevar esto a moneda del momento cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la pérdida de la inversión monetaria en moneda del momento cero. En moneda, acá vamos a corregir, vamos a poner del momento cero. Y en este caso, estos 1000, ¿cuántos serían en moneda del momento cero? Si la inflación es del 10%, porque vamos a suponer que la inflación es del 10% tal como lo vinimos trabajando. 909. Muy bien, 909, negativo por supuesto. Los 800, ¿cuánto van a ser? 661. 661, muy bien. Menos 661. Y los 1500. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro alumno que me haga el cálculo, por favor? 1127. Muy bien, menos 1127. Ahora recién vamos a armar nuestro flujo de fondos a evaluar. Pero acá vamos a tener un flujo de fondos a evaluar ¿en qué moneda va a estar? ¿En qué moneda va a estar este flujo a evaluar? Del momento cero. Exactamente, en moneda del momento cero. Y va a ser la diferencia entre los dos de amarillito, digamos, que puse. Entonces vamos a tener menos 10.000 menos 10.000. ¿Cuánto vamos a tener en el segundo, en el primer año? A ver. 1091. Muy bien, menos positivos. 1091. En el segundo, 4339. 4.339. Y en el tercero, 6.873. 6.873. Este va a ser nuestro flujo de fondos a evaluar. Ahora, ¿con qué tasa? ¿Puedo optar acá por hacerlo con la nominal o hacerlo con la real? Sí o sí la real. Sí o sí la real. Con tasa real únicamente. ¿Por qué? Porque está todo expresado en moneda del momento cero.
Si yo quisiera trabajar con tasa nominal, hubiera tenido que llevar todos estos valores del momento cero a cada uno de los momentos, a moneda de cada uno de los momentos. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Fíjense que no es difícil si ustedes saben financiera, porque ¿qué estamos haciendo acá? Aplicando conceptos que ya vimos, pero para situaciones especiales. Quiero que ahora veamos el cuadro para que ustedes puedan relacionar. Yo les voy a poner, como les dije, ese material, mi pizarroncito de teoría para que lo puedan ver. Fíjense acá, en este caso, ¿qué hice? Pues en lugar de hacer la resta de los flujos de fondos, o sea, ingresos menos egresos de cada momento, menos la pérdida, y al neto ese, crear ese flujo que yo acá llamé flujo de fondos a evaluar, en la filmina están por separado el ajuste a moneda constante, o sea, la deflactación. Pero esto en conjunto yo lo hice en un solo paso. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todos entendieron bien esto? Porque creo que es lo más complicado que tiene esta Profe, unidad. En el caso de que los ingresos y los egresos varíen igual que la inflación, sí. ¿Nosotros podemos elegir libremente si trabajar con la tasa real o la tasa efectiva? Sí, podés elegir libremente, pero si vas a trabajar con una tasa que no sea la real, primero vas a tener que llevar, o sea, les voy a mostrar, ya que tenemos un ratito todavía, les muestro lo siguiente. Si yo quisiera trabajar con tasa efectiva, tendría que transformar este flujo que está en moneda del momento cero en moneda de cada momento, que ya lo habíamos hecho hoy cuando empezó. Tendría que trabajar así, tendría que poner este flujo, que lo voy a copiar acá abajo. Esta es opción a la última forma de trabajar. Puedo trabajar con este flujo que está en moneda de cada año, trabajar con la pérdida en moneda de cada año, ahí hacer la resta sin previa reexpresión al moneda cero, porque esto ya está en moneda de cada año, o sea que puedo restar, y acá tendríamos menos 10.000, acá tendríamos 1.200, acá tendríamos 5.250, y acá tendríamos 9.148. Y este sería el flujo de fondos a evaluar, pero ¿en qué moneda? En moneda de cada momento. Y si yo utilizo esto así como está, sí o sí tengo que hacer la actualización con una tasa, con tasa efectiva. ¿Estamos? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Esto está expresado en moneda del momento cero, es el mismo cuadro. Esto está expresado en moneda de cada momento. ¿Ambos, si ambos deberían dar el mismo van? Exactamente, te tiene que dar el mismo van. Vos fijate que si vos multiplicás 1091 por 1.1, porque la inflación es del 10%, te da 1200. ¿Y qué hiciste acá? Trabajás con tasa real. ¿Qué hiciste cómo calculaste la tasa real? Sacándole la inflación. Entonces, de las dos maneras vas a llegar a la misma respuesta. Pero acá trabajaste con tasa efectiva que incluye la inflación y acá trabajaste con la tasa real. Lógicamente que si ustedes trabajan con esto para calcular la TIR,
la TIR va a ser una tasa no real, va a ser una tasa efectiva. Entonces, en realidad, una vez calculada esa TIR, la van a tener que transformar en tasa real. ¿Estamos? ¿Alguna? Bueno, yo creo que con esto les pido por favor en lo posible, ya que tenemos una clase extra, la del lunes, si algo no queda entendible, me lo plantean y lo volvemos a hacer, porque es muy importante que ustedes entiendan esto. Desde ya les digo que en el aula virtual tiene que haber material, porque yo he subido en su momento, y creo que debe estar a la vista, un trabajo hecho sobre todo esto que es bastante largo, pero bueno, es para que el que tenga dudas y quiera aprender más aún de lo que hemos dado, porque acá es sintético, ¿no es cierto? Tiene el material para poder hacerlo. Bueno, espérenme que me voy a fijar qué otra cosita nos estaría faltando. El tema de la administración de la estructura de financiamiento en contextos inestables, fundamentalmente cuando hay inflación. Cuando nosotros hablamos de estructura de financiamiento, nos estamos refiriendo a qué, a ver. Cuando yo hablo de estructura de financiamiento, ¿a qué me refiero? ¿En qué porcentaje nos financiamos con capital propio y ajeno? Perfecto. ¿En qué porcentaje nos financiamos con capital propio y ajeno? Yo voy a comenzar con el financiamiento de terceros, el financiamiento ajeno. Dijimos que cuando hay inflación aparece la tasa real y la tasa real resulta ser menor que la tasa efectiva. Es decir, que en principio nuestra tasa de costos sería menor. Ahora, habría que ver si los fondos que nosotros podemos llegar a obtener del financiamiento de terceros van a poder ser invertidos a tasas reales mayores a la del costo del financiamiento. Generalmente, cuando hay inflación, disminuye la oferta de fondos. Es decir, tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Se trata de no prestar dinero, invertir en algo que no sea inversiones monetarias, sino inversiones no monetarias. Y si vamos a hacer préstamos de dinero, o los entes que nos van a prestar, bueno, también van a hacer un análisis de una estimación de la inflación y van a considerar una tasa que incluya esa inflación. O sea que en general van a tratar de que la tasa real sea positiva. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta si ese financiamiento me va a generar un rendimiento real positivo que justifique tomarlo. Por otro lado, vamos a suponer que obtengamos un financiamiento con tasa real negativa. Bueno, con tasa real negativa todos decimos conviene endeudarnos, sí, nos da, el préstamo nos da una ganancia, digamos, en términos reales. Pero ¿para qué vamos a tomar el préstamo? ¿Lo necesitamos? ¿Lo vamos a poder invertir? Porque tampoco es el hecho de endeudarse porque la tasa real sea negativa. ¿Por qué? Porque si yo no logro invertir esos fondos para cubrir el costo, los intereses, no tiene sentido que lo tome, porque es una ganancia en la medida que yo invierta ese dinero, si no, no es ganancia. No sé si entienden lo que les digo. ¿Me van siguiendo o no? Sí. ¿Todos entienden? Porque acá hay uno o dos alumnos más que se entiende eso. Entonces, aparte, fíjense, supónganse que la tasa real es negativa, yo tomo préstamos porque tengo cómo invertirlo, pero también tenemos que tener en cuenta que a medida que aumenta nuestro índice de endeudamiento, aumenta el riesgo
el riesgo que representa nuestra empresa a los terceros. Por ende, seguramente en algún momento las tasas de interés van a aumentar y hay que tener mucho cuidado en lo que se refiere al valor de la empresa en el mercado. Porque una empresa con un elevado índice de endeudamiento pierde valor en el mercado. Eso va a afectar el valor de las acciones, que a su vez va a afectar el costo de las acciones ordinarias. ¿Por qué? Porque si queremos emitir acciones, una empresa con riesgo va a tener solamente va a poder captar fondos vía emisión de acciones si los accionistas ven que van a obtener muy buenos resultados, o sea que se eleva también el costo de las acciones ordinarias. Estamos con esto, de alguna manera hemos finalizado con la unidad 9, ya es la hora del práctico, así que bueno, les pido por favor en lo posible que para el lunes vean las dudas. Yo voy a subir este material, se lo voy a pasar ahora para que lo suban al aula virtual y traten de estudiar con este material práctico y la teoría. ¿Estamos? Bueno, nos vemos entonces el lunes. Buen fin de semana para todos. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Claro, profe. Hasta luego.